Hola, profe, buenas. Buenas tardes. A ver. Bueno, disculpen la demora. Tuve que ir corriendo a la cerrajería y volví recién. Bueno, a ver. Bueno. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe, se ve. Buenísimo. Bueno, chicos, hoy es la última clase, ¿sí? Conmigo, hasta después del parcial. ¿Cómo vienen con el parcial? ¿Qué dudas tienen en cuanto a modalidad y demás? Si tienen alguna. Si no, ahora les voy a hacer algunas aclaraciones. Pero pregúntenme si tienen alguna duda. Mi duda Nada. es, Sí, arranca a las 11, ¿no es cierto? sí, a las 11 arrancamos. ¿Es Eh, sí, por decime. lista, por nombre y apellido? ¿Cómo es? No, porque sucedió lo siguiente. Finalmente, vieron que yo les dije que íbamos a tomar una mesa yo y otra docente, y otra mesa del doctor Trobo, con alguna docente de la otra comisión. Bueno, finalmente vamos a tomar a partir de las 11 de la mañana el doctor Trobo y yo, ¿bien? Para las dos comisiones. Entonces no sé si iremos salteando uno de cada comisión o no. Así que no sé exactamente si es por apellido o no. También debe haber gente que habrá pedido rendir antes o rendir después por horarios. Así que bueno, el tema de la lista entiendo que lo está manejando Lucas, ¿sí? Si alguno tiene que rendir algún horario en particular, comuníquese y lo coordinamos. ¿Bien? ¿Entendieron todos el tema de preparar un tema y esas dudas que habían surgido? Bueno. Bueno, les cuento. Hoy tenemos que ver la unidad 16, ¿no? Sí, 16. Que es personas jurídicas, ¿bien? Acá me dice Lorena que su problema no es de horario, sino de señal y que se maneja con los datos del celu. Bien, tengo entendido que la universidad tiene un, no sé si es un mail o un teléfono donde comunicarse para quienes tengan problemas de conexión para rendir. Creo que es la Secretaría de Bienestar o algo de eso. Tenés que comunicarte ahí, ¿sí? Desde la cátedra no podemos hacer nada si no es la universidad quien nos indica que tenemos que evaluar de otra manera. Bien. Bueno, les decía, estaba buscando el programa. Hoy tenemos que ver la unidad 16, que son asociaciones civiles y fundaciones. Bien, les cuento, es una unidad larguísima, no es de lo más importante, y entiendo que ustedes rinden pasado mañana, así que lo que hice yo fue organizar una clase solamente con los temas que son más importantes, con los temas que yo, puntualmente, si les llego a tomar esa unidad, les voy a preguntar, ¿sí? Yo no les voy a preguntar nada si no es, si de este tema que no sea lo que les voy a dar hoy, ¿bien? Yo no les puedo garantizar que otro docente vaya a hacer lo mismo, pero en principio yo le avisé al doctor Trobo que iba a darle solamente algunos temas de esta unidad, él estuvo de acuerdo, así que entiendo que deberíamos estar de acuerdo. Insisto, no puedo garantizarles que otro docente no les vaya a preguntar otra cosa, pero en principio si les pregunto yo esta unidad, les voy a preguntar esto, ¿bien? Vamos a ver de cada persona jurídica hoy, vayan tomando nota, ¿sí? Vamos a ver el objeto de cada persona jurídica, el acto constitutivo, la duración, los integrantes, los órganos y el destino de los bienes en caso de liquidación de la persona. Bien. Bueno, voy a acomodar esto.
Bueno, les pongo el PowerPoint en grande, avísenme si hay alguna duda de lo que digo o de lo que acabo de decir, ¿bien? Bueno, para ¿Podemos empezar les repetir, armé, profesora, por sí, favor, el los objeto, el ítems acto y que la vamos a ver hoy. duración? Sí, por favor. Objeto, acto constitutivo, duración, integrantes, órganos y destino de los bienes en caso de liquidación. ¿Bien? Eso es lo que yo voy a preguntar, si les pregunto esta unidad. Bien. Les armé para empezar un cuadrito, sacado un poco del texto de Saux, que habla de estos tres tipos de personas jurídicas que existen, ¿sí? Él llama las personas de tipo asociativo, las de tipo societario y las tipo fundacional. Bien. Recuerden, las de tipo asociativo son las asociaciones civiles y las simples asociaciones que están en el Código Civil y Comercial y que forman parte de nuestra materia. Las de tipo societario son las sociedades que no son de nuestra materia, sin embargo se las traje para comparar, y porque son una persona jurídica y la parte general se aplica también a las sociedades. Y las de tipo fundacional, que son las fundaciones que sí están en la unidad 16. Bien. Entonces vamos a ver algunos puntos a grandes rasgos, y luego vamos a verlos más con detenimiento. Bueno, empezamos. Las de tipo asociativo, dijimos asociaciones civiles principalmente, porque van a ver que las simples asociaciones son aquellas asociaciones civiles que no llegan a conformarse estrictamente hablando, porque nunca adquieren la autorización para funcionar, ¿bien? Entonces, de alguna manera se asemejan en su estructura. Bien, el acto constitutivo de las asociaciones van a ser un contrato de organización, ¿sí? Es decir, un conjunto de voluntades proyectadas hacia un fin común, ¿sí? En las sociedades también va a ser un contrato de asociación, y vamos a tener la excepción, que va a ser la sociedad anónima unipersonal, que creo que en algún momento lo mencionamos cuando hablamos de patrimonio. Esta idea de que cuando se conforma una persona jurídica, lo que se está haciendo es, de alguna manera, por el principio, por esta idea, a ver, de que la persona jurídica es un ente distinto de sus miembros, ¿bien? Entonces, la excepción a esa idea venía dada por la sociedad anónima unipersonal, que recuerdan que es una posibilidad que incorporó la reforma de la ley de sociedades de que una única persona conforme una sociedad anónima. Entonces hay un poco esta idea de separar las personas, perdía un poco el sentido. En este caso también lo pierde en el caso de la sociedad anónima unipersonal, porque no habría un contrato, ¿sí? Porque sería un acto unilateral porque hay una única persona. Bien. Y luego en las fundaciones, ahí tenemos una diferencia, y es que el acto constitutivo va a ser un acto unilateral del fundador, es decir, la voluntad del fundador de formar la fundación, ¿bien? Y el fundador va a poder ser una persona física o una persona jurídica, y lo va a poder hacer por actos entre vivos o como disposición de última voluntad, es decir, testando, ¿bien? Luego, en cuanto al objeto, esto lo vamos a ver ahora en más detalle, porque lo dice el código. En las asociaciones vamos a tener que el objeto del ente, de la persona jurídica, no puede ser contrario al interés general o al bien común, ¿sí? Así nos lo dice el código. Y no puede tener un fin inmediato de lucro, ¿sí? Paren que acomodo la luz, denme un segundo. No pueden tener un fin inmediato de lucro. Sin embargo, sí pueden tenerlo como una finalidad secundaria, ¿bien? Ahora lo vamos a ver. Luego las de tipo societario, que siempre tienen una finalidad de lucro, porque es la base de la sociedad, por eso siempre se dijo o se consideraba que las sociedades eran materia comercial, ¿sí? Y no tanto civil, por este ánimo de lucro. Y luego las de tipo fundacional, que el objeto va a tener que tener necesariamente una finalidad de bien común y no puede tener de ninguna manera ánimo de lucro, ¿bien? Yo sé que es aburrido esto, lo tienen que estudiar así, se los traté de organizar de la mejor manera posible, ¿sí? Luego, las asociaciones en cuanto a su estructura van a tener miembros asociados, ¿bien? Y las sociedades van a tener socios, ¿sí? Si bien es parecida a la idea, se llaman de distinta manera. Sin embargo, las fundaciones no van a tener miembros, ¿sí? No tienen miembros las fundaciones. Lo que tienen es un fundador y luego tienen órganos, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son los órganos.
Pero nunca confundan esa idea. Las fundaciones no tienen miembros, ¿bien? Y luego el plazo de duración, que las de tipo asociativo pueden tener, pueden ser constituidas a perpetuidad. Las sociedades no pueden constituirse a perpetuidad, esto lo dice la ley de sociedades, y las fundaciones tampoco pueden constituirse a perpetuidad. Entonces las únicas que podrían prescindir de un plazo máximo de duración serían las de tipo asociativo. ¿Bien? Hoy, ni bien terminamos, igual les subo el PowerPoint, porque si van a estudiar acá, lo van a necesitar rápido. Bien. Vamos a ver. Dijimos que vamos a ver, en primer lugar, el objeto. ¿Bien? ¿Qué es esto? ¿Sí? Esta unidad es todo código, chicos, así que les copié los artículos, si hay alguna aclaración que hacer, la hacemos, pero no mucho más. Las asociaciones civiles. Bien, el 168 nos dice que la asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Esto lo mencionamos recién en el cuadrito. Y dice esto que el interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales. Entonces, ¿cuál es el límite en el objeto de la asociación civil? La no vulneración de los valores constitucionales. Bien. Y dice que no pueden perseguir el lucro como fin principal, ni pueden tener por fin el lucro para sus miembros o terceros. Pero recuerden, esto que les puse acá abajo, el fin de lucro sí puede ser un objeto o un interés secundario, ¿sí? Y también puede ser, el hecho de lucrar puede ser una, a ver, está permitido siempre y cuando sea a los fines de financiar el objeto principal. Bien. Y tenemos este detalle, que el interés común no va a ser el interés de la comunidad toda, sino que va a ser solamente el interés de los asociados. Bien, que en esto lo vamos a diferenciar de las fundaciones, que las fundaciones tienen este fin de bien general, de bien común, entonces podríamos pensar que es muy similar. Sin embargo, no. En este caso, la asociación se refiere al interés de los asociados. Bien, que en todo caso, ese interés común es lo que los une en la asociación, ¿sí? Ustedes saben que un ejemplo de asociaciones son los clubes de fútbol, ¿sí? La idea es que ese interés sea el que une a los miembros asociados, ¿bien? Luego las fundaciones, nos dice el 193 que las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, bien, acá está aclaradísimo, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, que van a ser los fundadores, ¿sí?, destinado a hacer posibles sus fines. Entonces, no puede tener de ninguna manera un fin de lucro, bien, se los dije ya, y son las únicas personas jurídicas a las que se le requiere este elemento de bien común, ¿sí? No se requiere ningún otro tipo de persona jurídica que no sea la fundación, porque las fundaciones tienen esta finalidad altruista, ¿sí?, de tener ciertos beneficiarios y que su objeto sea lograr determinados fines para los beneficiarios. Bien. Bien, pasamos a el acto constitutivo de la persona jurídica. Acá no sé si ustedes lo vieron. ¿Ustedes vieron los 3 sistemas para constituir personas jurídicas? Contesten, chicos. No, profe, y si lo vimos, realmente no tomé apuntes. Bien. Hay 3 sistemas para constituir una persona jurídica, ¿sí? Uno de esos 3 sistemas es el sistema de constitución libre. ¿Qué significa? Significa que basta la sola voluntad de los particulares, que van a ser los miembros fundadores del ente, ¿sí?, que una vez que celebran el acto jurídico que da creación al ente, ya el ente cobra una personalidad jurídica diferenciada de los miembros, ¿bien? Y este principio, a ver, este sistema es el principio general que contiene el código, ¿sí?, que en el 142 nos dice, en la parte general de personas jurídicas, dice: comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario, ¿sí?
En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Entonces, el principio general que adopta el código es el sistema de constitución libre, ¿bien? Luego hay dos sistemas más. Uno es el de registro, ¿sí? En el de registro, ¿qué pasa? Debe celebrarse el acto jurídico que da creación al ente y además inscribirse, ¿sí? Una vez que se inscribe, entonces la persona jurídica tiene una personalidad distinta de los miembros. Y después Perdón, tenemos el... profesora. Sí. Hasta que no se inscriben, esa persona jurídica no puede funcionar como asociación, o sí se permite Claro, o la sea, función. dijiste asociación. Asociación es un tipo de persona jurídica. A ver, pensemos. Estos son sistemas generales en el derecho comparado, ¿bien? Puede ser que en alguna legislación antes de la registración tenga algún tipo de posibilidad de funcionamiento, pero hasta tanto no se registre, la persona jurídica no es una persona jurídica constituida como debe ser y no tiene esta diferenciación entre los miembros y la persona jurídica, ¿bien? Y el tercer sistema es el de autorización estatal. ¿Qué implica? Implica que además de la celebración del acto, debe haber un órgano de contralor que debe revisar que se cumplan todos los requisitos legales de esa constitución, ¿sí? Y debe autorizar el funcionamiento del ente. Hasta tanto no autorice el funcionamiento, el ente no puede funcionar, ¿bien? Que es lo que dice el 142. Al final dice, en los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla, ¿bien? Tenemos esos tres sistemas de constitución de personas jurídicas. Recuerden lo que les dije, que la diferencia entre la asociación civil y la simple asociación es que justamente la asociación nunca llega a solicitar la autorización estatal para funcionar, por lo tanto nunca llega a ser asociación civil, ¿bien? Esa es la diferencia. Entonces, tenemos estos tres sistemas, constitución libre, registro y autorización estatal. ¿Cuál es el que sigue cada una de estas personas jurídicas? Bien, las asociaciones libres, sí. Las asociaciones libres, las asociaciones civiles, perdón, tienen un sistema de registro y de autorización estatal a la vez. Es decir, se requiere la celebración del acto jurídico que dijimos hoy, que era un contrato plurilateral de organización, es decir, varias voluntades confluyen con un fin único. Se celebra el acto jurídico. Luego ese acto jurídico debe registrarse, ¿sí? Y además deben recibir la autorización estatal para funcionar. Vamos a ver que el 169 dice eso, dice, el acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público, recuerden, instrumento público, y ser inscrito en el registro correspondiente, una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación. Bien, ahí tienen la diferencia entre la asociación civil y la simple asociación. ¿Queda claro cómo es el sistema de constitución de la persona? Me preguntan acá si se registrará en personas jurídicas. Sí, o en la IGJ, va a depender de la jurisdicción, ¿sí? Pero es correcto, sí. Bien. Seguimos. ¿Qué más tenemos sobre acto constitutivo en las asociaciones? El 170 que nos dice que el acto constitutivo debe contener, y nos dice todo lo que tiene que contener. No lo vamos a leer, lo van a leer ustedes. Recuerden esto, obviamente tiene que decir quiénes son los constituyentes, debe decir en el nombre asociación civil, antes o después del nombre de fantasía que se le elige, el objeto, el plazo de duración, ven que acá dice o si la asociación es a perpetuidad, por lo tanto sabemos que la asociación puede constituirse a perpetuidad. Y luego dice los órganos, procedimiento de liquidación, un montón de cosas, ¿sí? Esto es lo que tiene que tener el contrato. Bien, recuerden, para constituir la asociación civil necesito el contrato, la autorización y el registro. Bien. ¿Qué más nos dice? El 174 nos dice, fíjense que los artículos van salteados, por eso intenté traerles un poco una guía de lectura porque hay un montón de artículos y para que rescaten los más importantes. El 174 nos dice que las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar, por si no nos quedó claro hasta ahora, ¿sí? Ya lo había dicho. Y se encuentran sujetas a contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda. Bien, ¿qué va a hacer este órgano de contralor? Que va a corroborar todos los requisitos para otorgar o no la autorización para funcionar como asociación civil. Bien, ¿queda claro cómo es en la asociación civil el acto constitutivo?
Bien, gracias Lorena. Fundaciones. ¿Cómo es el acto constitutivo entonces en las fundaciones? Tenemos que es un acto unilateral, ¿sí? Ya habíamos dicho que era la mera voluntad del fundador y no un contrato donde concurren varias voluntades. Emanado de una persona física o jurídica. ¿Por qué? Porque el fundador puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, puede ser una empresa constituida como sociedad que decide fundar una fundación. Bien, entonces, tenemos las dos opciones. Por actos entre vivos o de última voluntad. ¿Por qué? Porque el fundador puede crear la fundación en vida o puede testar y al momento de su muerte se abre el testamento y dispone parte de sus bienes con destino a la formación de una fundación. Entonces tendrán que ser los herederos quienes cumplan lo que dice ese testamento, conformen la fundación con los bienes que deja el causante y la lleven adelante. ¿Bien? Entonces tenemos, también puede ser, dijimos, fundador, persona física, persona jurídica, por actos entre vivos o por disposición de última voluntad. Dice que le atribuye a un patrimonio a la entidad, ¿sí? Esto queda claro, destinado a cumplir una finalidad de bien común definida por el fundador. ¿Y qué sistema requieren? También el sistema de registro y autorización estatal. Lo mismo que la asociación, ¿bien? Fíjense que el 193 nos dice que las fundaciones, para existir como tales, requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público, también instrumento público como la asociación civil, y solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar. Y dice esto de que si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de última voluntad, que es esto que les dije del testamento. Bien, entonces, nuevamente tenemos estos dos sistemas de registro y autorización estatal. ¿Qué más nos dice el código sobre las fundaciones? Nos dice esto del patrimonio inicial. Dice, un patrimonio inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamente es requisito indispensable para obtener la autorización estatal. Entonces, cuando yo dispongo los fines de la fundación, que dijimos que tiene que tener estos fines altruistas, no solo tengo que disponer ese fin y plantearlo a la hora de solicitar la autorización estatal, sino que tengo que ofrecer, tengo que destinar un patrimonio suficiente para cumplir ese fin de la fundación. Luego, si concurren esos requisitos y todos los demás, me será otorgada la autorización estatal para funcionar. Bien. Dice, a estos efectos, además de los bienes donados efectivamente en el acto constitutivo, se tienen en cuenta los que provengan de compromisos de aportes de integración futura, contraídas por los fundadores o por terceros. Es decir, no solo se tiene en cuenta el patrimonio ya donado o ya aportado, sino las promesas, los compromisos asumidos de aportar a la fundación. Dice que sin perjuicio de ello, la autoridad de Contralor puede resolver favorablemente los pedidos de autorización si de los antecedentes de los fundadores o de los servidores de la voluntad fundacional, comprometidos por la entidad a crearse, y además de las características del programa a desarrollar, resulta la aptitud potencial para el cumplimiento de los objetivos previstos en los estatutos. ¿Qué significa? Que si son personas con un patrimonio muy potente, por lo tanto, como dice acá, los antecedentes permiten presumir que va a ser posible cumplir ese objeto con esos bienes, entonces puede igualmente otorgar la autorización para funcionar. Bien. Luego nos dice el acto constitutivo. Este artículo es como ya les digo el número. Es el equivalente al 170 de las asociaciones. Dice que el acto constitutivo de la fundación debe ser otorgado por él o los fundadores, ¿sí? Si se lo hace por actos entre vivos, o por el autorizado por el juez del sucesorio, si lo es por disposición de última voluntad. ¿Qué significa? Significa que si yo testo una cláusula en mi testamento de que se forme con cierta porción de mis bienes una fundación, ¿quién va a tener que cumplir esa voluntad mía del testamento? Quien sea autorizado por el juez del juicio sucesorio, ¿sí? Probablemente sean los herederos o puede ser el albacea. El albacea es una figura del derecho sucesorio que es quien tiene a su cargo el cumplimiento de las mandas contenidas en el testamento. ¿Bien? Entonces, el juez va a autorizar quién va a ser el que debe otorgar ese acto constitutivo de la fundación. ¿Bien? Dice que el instrumento debe ser presentado ante la autoridad de Contralores para su aprobación y contener, y dice todo lo que tiene que contener, que es muy parecido a lo que ya les mencioné del 170. ¿Bien? Fíjense acá esto que les decía de la fundación mediante acto de última voluntad.
Dice que si el testador dispone de bienes con destino a la creación de una fundación, que es todo lo que les comentaba, incumbe al Ministerio Público asegurar la efectividad de su propósito, en forma coadyuvante con los herederos y el albacea testamentario si lo hubiera. Es decir, ¿quién debe otorgar el acto constitutivo de la fundación en caso de que se vaya a constituir por acto de última voluntad? Los herederos o el albacea testamentario o quien el juez autorice, que probablemente sea alguno de estos dos. Y en forma coadyuvante, es decir, de alguna manera controlando, interviene el Ministerio Público. ¿Bien? Después dice el 220 que si los herederos no se ponen de acuerdo entre sí o con el albacea en la redacción del estatuto y del acta constitutiva, las diferencias son resueltas por el juez de la sucesión. ¿Bien? Previa vista del Ministerio Público y de la autoridad de controlador. Esto es una norma de funcionamiento que resuelve el caso de discrepancias entre los herederos y el albacea. ¿Bien? ¿Qué más? Seguimos con el acto constitutivo, ¿y qué nos dice el 224? Dice que las decisiones administrativas que denieguen la autorización para la constitución de la fundación o retiren la personería jurídica acordada pueden recurrirse judicialmente en los casos de ilegitimidad y arbitrariedad. ¿Qué significa esto? Significa que yo constituyo o celebro el acto constitutivo, otorgo el acto constitutivo de la fundación, redacto el estatuto, todo, y yo lo presento ante el órgano de Contralor para que me dé la autorización judicial, la autorización para funcionar. Me pueden decir que sí, como me pueden decir que no. Ahora, en el caso de que me digan que no me otorguen la autorización, me dice el artículo este que esa decisión puede recurrirse judicialmente, es decir, la puedo hacer revisar por un juez, ¿bien? Es decir, en una primera instancia yo presenté ante un órgano administrativo, que va a ser, de nuevo, personas jurídicas, la IGJ, lo que corresponda a la jurisdicción. Pero luego puedo hacer revisar esa decisión administrativa por un juez, ¿bien? En los casos de ilegitimidad y arbitrariedad. Dice que el recurso debe sustanciar con arreglo al trámite más breve que rija en la jurisdicción que corresponda, por ante el Tribunal de Apelación con competencia en lo civil, correspondiente al domicilio de la fundación. Es decir, si fuera acá, ¿quién va a resolver esa revisión? La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Bien. Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso contra las resoluciones que dicte la autoridad de Contralor en la situación prevista en el inciso B del artículo 223. A ver, ¿qué me dicen? Lorena me dice, profe, ¿cuál puede ser causal de esa moratoria? ¿En qué sentido moratoria? Negatoria. Pueden considerar que el fin no es altruista, pueden corroborar cualquier incumplimiento de los requisitos para las fundaciones, ¿sí? Tienen un régimen muy estricto las fundaciones. Ahora vamos a ver una parte, no todo, ¿sí? Pero puede ser que interprete el órgano que decide que no están dadas las condiciones o que el patrimonio no es suficiente para el cumplimiento del objeto, ¿sí? Pueden ser muchas cosas. Hoy les iba a decir algo. No me acordé. Les voy a retroceder y les voy a contar algo. Hoy cuando hablamos del objeto, cuando hablamos del objeto de las asociaciones civiles, recuerdan que leímos esto de que el interés debe ser interpretado dentro de las diversas identidades, creencias y tradiciones. Y esta idea viene un poco de un fallo que hubo hace muchos años de la comunidad homosexual argentina, ¿sí? Que habían solicitado una autorización para funcionar. Y se les había denegado porque entendían que la organización no tenía una finalidad de bien común. Bien, por esta idea de que era una asociación que venía a defender, representar derechos de la comunidad homosexual. Bien, hoy en día es impensado esto. Pero bueno, digo, ese episodio dio lugar a un fallo, que se llama, el fallo normalmente se conoció como de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, donde sí se les concede esta autorización. Bien, por eso el código, entiendo, esto es una apreciación mía, ¿no? Entiendo que de alguna manera esa idea debe venir de ahí, de interpretar ese bien común en la amplitud de su significado, teniendo como único límite las garantías constitucionales, los principios constitucionales. Bien. Bueno, ¿queda claro todo esto de el acto constitutivo de las fundaciones y lo que les dije recién del objeto? ¿Alguien que me hable, me conteste? Sí, profe, claro, muy claro. Bien, buenísimo. Si quieren leer el fallo de la CHA, después búsquenlo, es interesante, no se los voy a preguntar, porque
nada, ya quedó fuera de contexto. ¿Bien? Bien. Bueno, seguimos con el tema de duración de la persona jurídica. ¿Bien? Y el principio general de duración de las personas jurídicas, porque está bueno el fallo, me dicen, sí, está bueno. Ustedes técnicamente la clase pasada vieron la parte general de personas jurídicas, ¿sí? Entonces, yendo a la parte general, encontramos el artículo 155 que nos habla de la duración de la persona jurídica en general, de cualquier persona jurídica, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo impacta en cada una de las personas jurídicas que estamos viendo. El 155 dice que la duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, ¿bien? Excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. Entonces, cualquier persona jurídica podría constituirse a perpetuidad, salvo que la ley lo prohíba o que el estatuto lo prohíba, o que el estatuto prevea otra cosa, siendo que la ley lo permite, ¿bien? Entonces, siendo ese el principio general, que es la perpetuidad, en las asociaciones civiles tenemos que el artículo 170, que ya mencionamos hoy, nos dice que el acto constitutivo de la asociación debe contener el plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad. Por lo tanto, entendemos que la asociación civil puede constituirse a perpetuidad, ¿sí? Dijimos, el límite es que la ley lo prohíba, en este caso no se da, o que el estatuto disponga lo contrario. Si el estatuto dispone un plazo, entonces no será constituida a perpetuidad. Bien. Y luego las fundaciones. Nos dice el 195 que el instrumento debe ser presentado ante la autoridad de Contralor para su aprobación y contener el plazo de duración. Por lo tanto, entendemos que la fundación no puede constituirse a perpetuidad. Bien, eso ya lo habíamos dicho en el cuadrito del principio, pero ahora vemos de dónde surge esa idea. Bien. Profe, por ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿se podría sí, constituir a, por ejemplo, 90 años? Sí. ¿Vos decís la fundación? La fundación, claro. Y en O a principio 100 años. habría que ver si hay alguna jurisprudencia al respecto, ¿sí? Pero en principio no habría óbice en la legislación, ¿sí? Seguramente haya alguna reglamentación interna que no conocemos, ¿sí? Quizás los que hacen sociedades o los que se dedican más a estos temas lo deben saber mejor. Probablemente haya alguna reglamentación interna que diga algo de eso, o una jurisprudencia uniforme, ¿bien? Pero en principio, según dice el código, no habría óbice, ¿bien? Luego, integrantes de la persona jurídica. Recuerden que les dije que esto era muy importante, que no pueden decir de ninguna manera que la fundación tiene miembros, ni socios, ni asociados, ni nada por el estilo, porque la fundación no las tenía. Así que ahí vamos a ver. Las asociaciones civiles, bien. Dijimos que tenían miembros asociados, o pueden decirles asociados, o pueden decirles miembros, pero es correcto de las dos maneras, bien. ¿Y cómo se adquiere la calidad de miembro o asociado? Bien, o por participar en el acto constitutivo, es decir, por de alguna manera fundar la asociación civil, o por incorporarme en calidad de asociado con un acto posterior, ¿bien? Esto tiene mucho sentido y es sencillo de entender porque lo entienden con los clubes de deportes y demás, digo, tiene sentido en la práctica, ¿bien? Y luego tengan en cuenta este artículo que dice que la calidad de asociado es intransmisible, es decir, no se da como en las sociedades, que yo tengo una acción de una sociedad y la puedo vender, la puedo ceder, la puedo regalar, la puedo hacer lo que quiera, ¿bien? La calidad de socio, yo no la puedo, de asociado, yo no la puedo transmitir, ¿bien? ¿Y cuál es el fundamento de que yo no pueda transmitir la calidad de asociado? Bueno, esta idea de que la asociación congrega a personas con determinado interés, ¿bien? Y ese grupo está interesado también en la persona del miembro asociado, ¿bien? Por lo tanto, si yo transmitiera la calidad de asociado, entonces la entidad se vería obligada a incorporar a una persona que de alguna manera no conoce o no está interesada en incorporar, ¿bien? No puede imponérsele a la asociación esa obligación. Por lo tanto, la calidad de asociado es intransmisible, ¿bien? Y luego las fundaciones, les dije que carecen de miembros. Perdón, vuelvo al tema. Cuando lean el código van a ver que sobre asociaciones hay un montón de artículos sobre derechos y deberes de los asociados y demás. A mí no me interesó demasiado, lean de qué se trata, pero bueno, en principio a mí no me pareció importante. Dijimos, bueno, las fundaciones entonces carecen de miembros y solo van a tener órganos de conducción y beneficiarios.
Ahora, estos beneficiarios no van a ser parte de la fundación en cuanto miembros u órganos, ¿sí? Son de alguna manera la razón de ser de la fundación. Por lo tanto, estos beneficiarios no van a tener ningún tipo de acción judicial para reclamar el cumplimiento del objeto de la fundación, ¿bien? Porque son terceros ajenos al órgano, a la entidad. Sin embargo, de alguna manera constituyen el destinatario de aquello que ofrezca la fundación, ¿bien? Recuerden, no tienen miembros. Bien. Órganos de la persona jurídica. Y esto ustedes no lo vieron todavía. Así que les voy a contar un poco de qué se trata. Las personas jurídicas van a tener órganos, ¿sí? Integradas por personas físicas, que van a cumplir ciertas funciones, ¿sí? Si no tuviera estos órganos, al no tener una corporeidad la persona jurídica, no podría llevar a cabo su objeto, ¿bien? Entonces, de alguna manera, se crean estos órganos para llevar adelante los actos que el ente está destinado a llevar adelante, ¿bien? Normalmente vamos a tener que en una persona jurídica vamos a tener 3 órganos, normalmente. Un órgano de gobierno o de toma de decisiones, que un poco lo podríamos asimilar nosotros si queremos al Congreso de la Nación, ¿sí? Para tener una idea de qué se trata. Es el órgano de gobierno, es decir, toma las decisiones, ¿bien? Y es representativo en un caso del resto de la población, y en otro caso del resto de los miembros, ¿bien? Luego tenemos un órgano ejecutivo de administración, que ¿qué es lo que hace? Ejecuta las decisiones tomadas por el órgano de decisión, como es en nuestro caso el presidente, ¿bien? Y puede tener algún tipo de poder de decisión, pero en principio las decisiones están en cabeza del órgano de decisión. Y luego tenemos un órgano de fiscalización interna, o de control, que lo que hace es corroborar cómo se llevan a cabo las acciones dentro de la entidad, el manejo de dinero, ¿bien? Que podríamos, ahí ya es más difícil, pero podríamos asimilarlo al Poder Judicial, si quisiéramos, ¿bien? ¿Y por qué me refiero a órgano de fiscalización interna? Bueno, porque hay una fiscalización externa, que es el órgano de contralor ante el cual solicité la autorización para funcionar, ¿bien? De nuevo, persona jurídica, soy IGJ. Entonces, dentro de cada persona jurídica, estos órganos van a tener distintos nombres y normalmente van a tener distintas configuraciones internas, en cuanto a miembros, en cuanto a requisitos para ser miembro del órgano y demás. Entonces, ¿cuáles son los órganos de la asociación civil? El órgano de decisión va a estar a cargo de una asamblea de asociados, es decir, una asamblea. Se reúnen los asociados, debaten las cuestiones, votan y deciden, ¿bien? Luego un órgano de administración va a tener, que va a ser la comisión directiva. Sí, alguna vez lo pueden ver como directorio, pero en principio el código lo llama comisión directiva. Y luego el órgano de fiscalización interna, que va a ser la comisión revisora de cuentas. Bien, recuerden estos nombres, y ahora vamos a ver mejor. La asamblea, dijimos que era el órgano de decisión o de gobierno. La asamblea, entonces, puede ser ordinaria o extraordinaria. Va a ser ordinaria cuando va a decir cuestiones de rutina o cuestiones comunes, y la va a ser extraordinaria cuando haya que decidir cuestiones de mayor gravedad. Bien. Fíjense que en el código, cuando lo lean, les va a hablar de ordinaria o extraordinaria sin más. En ningún momento se va a detener a decirles cuándo es ordinario y cuándo es extraordinario. Pero la idea es más o menos esa, ¿bien? Entonces, ¿quiénes componen la asamblea? Dijimos la unión de los asociados, ¿sí? Los asociados participan en la asamblea, toman las decisiones, votan, y luego esa decisión se ejecutará por el órgano de administración. ¿Cómo es la participación entonces de los asociados en la asamblea? Bien, el 175 nos dice que el estatuto puede imponer condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno, ¿sí? Tales como antigüedad o el pago de las cuotas. Pero que la cláusula que importe restricción total del ejercicio del asociado es de ningún valor. Es decir, yo no puedo restringir la posibilidad de los asociados de participar en asamblea, no la puedo restringir de manera total. Lo que puedo hacer es imponer ciertas condiciones, es decir, a partir de los 5 años de antigüedad, entonces podés participar en asamblea, ¿bien? Pero no puedo imponer una cláusula que limite totalmente el derecho. Luego tenemos que esto de la participación en las asambleas, que dice que el pago de las cuotas y contribuciones correspondientes al mes inmediato anterior es necesario para participar en las asambleas, ¿sí? Es decir, falta el pago, no participa en la asamblea. En ningún caso puede impedirse la participación del asociado que purgue la mora con antelación al inicio de la asamblea. Es decir, que abone lo adeudado
antes del inicio de la asamblea. Bien. Denme un segundo. Bien. Luego dijimos que el órgano ejecutivo o de administración era la comisión directiva en la asociación, que va a cumplir funciones de administración, y les dije de ejecución de las decisiones tomadas por la asamblea. Bien. Tenemos el artículo 171, que nos dice: los integrantes de la comisión directiva deben ser asociados, ¿sí? Eso tomen nota, tienen que ser asociados. No pueden ser terceros ajenos a la asociación. El derecho de los asociados a participar en la comisión directiva no puede ser restringido abusivamente. Lo mismo que decíamos antes. El estatuto debe prever los siguientes cargos, y sin perjuicio de la actuación colegiada en el órgano, definir las funciones de cada uno de ellos. Presidente, secretario y tesorero. Es decir, la comisión directiva tiene que estar integrada mínimamente por un presidente, un secretario y un tesorero. Y a los demás miembros de la comisión directiva, si los hubiera, los vamos a llamar vocales. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos tienen que ser en la comisión directiva? Mínimo cubrir esos cargos. ¿Bien? Un máximo no tengo. A los efectos de esta sección, dice, se denomina directivos a todos los miembros titulares de la comisión directiva. Y dice que en el acto constitutivo se debe designar a los integrantes de la primera comisión directiva. ¿Bien? Lógico, porque si no puede funcionar la asociación. Luego puede cambiar la composición de la comisión. ¿Bien? Y dijimos que el órgano de fiscalización interna o de contralor era la comisión revisora de cuentas. ¿Bien? ¿Qué hace esto? Controla el cumplimiento de las tareas asignadas al órgano de administración, es decir, controla la ejecución de las decisiones, ¿bien?, que lleva adelante el órgano ejecutivo o de administración, y fiscaliza el manejo patrimonial de la asociación, el manejo de dinero. Bien. Fíjense que el 172 nos dice que el estatuto puede prever que la designación de los integrantes del órgano de fiscalización recaiga en personas no asociadas. Bien, acá tenemos una diferencia, entonces. Puede recaer en personas no asociadas. Dijimos que en la comisión directiva debían ser asociados. ¿Bien? Dice que en el acto constitutivo se debe consignar a los integrantes del primer órgano de fiscalización. De nuevo, si no, no puede funcionar. La fiscalización privada de la asociación está a cargo de uno o más revisores de cuentas. ¿Sí? La comisión revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de 100 asociados. ¿Bien? Y luego dice que los integrantes del órgano de fiscalización no pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión directiva. Bien, lógico, porque si no estaría fiscalizando sus propias acciones. Ni certificantes de los estados contables de la asociación. Dice que estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges, convivientes, parientes, aún por afinidad, en línea recta en todos los grados y colaterales dentro del cuarto grado. Es decir, no pueden ser miembros de la comisión revisora y de la comisión directiva, ¿sí? No pueden tampoco sus cónyuges, sus parientes, sus convivientes. Bien, esta incompatibilidad se extiende a todas estas personas. Dice que en las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de una profesión u oficio específico para adquirir la calidad de socio, los integrantes del órgano de fiscalización no necesariamente deben contar con título habilitante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede recaer en personas no asociadas. Entonces quizás no tengan el título que se requiere para formar parte de la asociación. En tales supuestos, la comisión fiscalizadora debe contratar profesionales independientes para su asesoramiento. Bien, nada muy importante. Bien, esos entonces son los tres órganos de las asociaciones civiles. Las fundaciones. ¿Qué órganos tienen? En principio el órgano de decisión, dijimos que era el órgano de gobierno, que era la asamblea en nuestro caso. Vamos a tener el consejo de administración, que ahora van a ver que puede delegar sus funciones en un comité ejecutivo, ahí lo van a ver. El órgano de administración va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser también el consejo de administración, entonces, la decisión o el gobierno y la administración van a estar en un mismo órgano, que es el consejo de administración. Y el órgano de fiscalización no va a haber. Bien, dice acá, puede crearse una comisión revisora o una sindicatura si fuera unipersonal, pero en principio no va a haber. Entonces, tenemos este órgano nada más en las fundaciones, que es el consejo de administración, que puede delegar funciones en el comité ejecutivo. Y ahí vamos a ver cómo funciona esto. Bien, consejo de administración, entonces, dijimos único órgano. Fíjense que dice, el gobierno y la administración de las fundaciones, ya empieza diciéndonos que, entonces, este consejo va a cumplir ambas funciones, función de órgano de gobierno y función de órgano de administración o ejecutivo. Bien. Dice, está a cargo de un consejo de administración integrado por un mínimo de 3 personas humanas.
¿Por qué aclara que las personas tienen que ser humanas? Porque el fundador podía ser una persona jurídica. Sin embargo, el consejo tiene que ser persona humana. Tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación dentro de las condiciones que establezca el estatuto. Es decir, todas las funciones las tiene el órgano de gobierno y administración que va a ser el consejo de administración. Bien. Y luego dice dentro de las condiciones que establezca el estatuto, lógico. Y después dice que los miembros del consejo de administración pueden ser permanentes o temporarios. El estatuto puede establecer que determinadas decisiones requieran siempre el voto favorable de los primeros, como que también queda reservada a estos la designación de los segundos. Bien, eso no es importante. Lo importante es esto de que puede haber miembros del consejo de administración permanentes o temporarios. Bien. Luego dice que los miembros del consejo de administración no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto el reembolso de gastos, siendo su cometido de carácter honorario. Es decir, tienen que hacerlo de manera gratuita. ¿Y esto por qué les parece que tiene que ser así? Pregunta para ustedes. Porque si se trata de una fundación es para un bien común, no para ellos, sino para los demás. Creo que es por eso, pero cuando la remuneración es, a ver, si nosotros, por ejemplo, futuros abogados, queremos trabajar para ese órgano y deciden pagarnos, bueno, ahí está bien, si no, es a título de, o sea, que gratuito, a eso me refiero. Sí, en principio dice que siempre tiene que ser honorario. Honorario es de alguna manera gratuito. Está bien, es lo que decías, el fundamento es que la fundación tiene este fin altruista y no puede tener nunca finalidad de lucro. Por lo tanto, tampoco el integrante del Consejo de Administración. ¿Bien? Luego dice que el estatuto debe prever el régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias. Y esto, se los marqué porque suena a la asamblea ordinaria y extraordinaria, que dijimos que estaba acá en el órgano de gobierno, ¿sí? En el caso de la asociación. Sin embargo, acá, este consejo de administración tiene también las funciones de gobierno y administración. Entonces dice que tiene que prever el régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración, y en su caso del comité ejecutivo, si es pluripersonal, así como el procedimiento de convocatoria. Ahí les menciona esto del comité ejecutivo, que dijimos, el Consejo de Administración, único órgano de la Fundación, puede delegar tareas o funciones en el Comité Ejecutivo. Ahora vamos a ver cuándo. 205 dice, el Estatuto puede prever la delegación de facultades de administración y de gobierno a favor de un comité ejecutivo integrado por miembros del Consejo de Administración o por terceros, el cual debe ejercer sus funciones entre los periodos de reunión del Consejo con rendición de cuentas a él. Puede también delegar facultades ejecutivas en una o más personas humanas, sean o no miembros del Consejo de Administración. De alguna manera, lo que está diciendo acá es que en este sentido flexible, bien, puede delegar las tareas en quien considere que mejor los va a cumplir. Bien. Nada más. Esa es la idea del comité ejecutivo. Puede no estar, puede ser que la fundación no delegue ninguna función en el comité ejecutivo. Entonces nos quedamos con que en principio hay un único órgano. Bien. El comité ejecutivo puede ser opcional. Y les dije que respecto de la fiscalización, les dije al principio, puede conformarse algún tipo, una comisión de revisión o alguna sindicatura, pero no lo menciona el código y no es un órgano obligatorio de la fundación. ¿Bien? Bien, vamos a ver, ¿dónde quedamos? Destino, ya terminamos igual. Destino de los bienes de la persona jurídica. ¿Qué significa? Cuéntenme, ¿alguno vio qué es esto de la etapa de liquidación de la persona jurídica o extinción de la persona jurídica? ¿Alguien les contó? ¿Lo estudiaron? ¿Lo leyeron? Es cuando termina esa relación jurídica, depende qué persona jurídica, pero es cuando termina. Por ejemplo, una ¿Cuál es la asociación, jurídica que termina? o sea, por ejemplo, puede ser porque tiene un tiempo de duración y termina, o una fundación por algún causal, bueno, no puede seguir porque no tiene fondos. Ese remanente de ese fondo, cuando deja de existir, puede ser derivado a otra asociación, por ejemplo. Yo entendí así, ¿puede ser? Bien, bien. Vamos a charlar un poco de esto.
hay ciertas causales de extinción de la persona jurídica, que les voy a decir en qué artículo está. A ver, tengo un mensaje en el chat. Bien, se extingue por diferentes causas y se hace una liquidación de los bienes. Sí, ahí les voy a explicar bien cómo funciona. ¿Con quién vieron ese tema en particular? ¿Con qué docente lo vieron? ¿No lo vieron todavía? Me dice Sofía. Es la única clase que queda la de hoy. Así que... Ah, bueno, mañana que tienen clase de repaso, ¿no? Bien, tuvieron una sola clase de persona jurídica, bien. Si tienen dudas sobre la parte general de persona jurídica, porque la parte especial la estoy dando hoy, hay una clase mía grabada del segundo cuatrimestre del año pasado, la tienen en el campus, es una clase que incluso no di en vivo, la grabé y la subí. Y tiene diapositivas y explica todo la parte general. Así que si tienen dudas sobre eso la pueden ver. Bueno, el artículo 163 nos dice las causales de disolución o de extinción de la persona jurídica. Dice, la decisión de los miembros, el cumplimiento de una condición resolutoria, la consecución del objeto, dice, o la imposibilidad sobreviniente de cumplir ese objeto, el vencimiento del plazo, dice la declaración de quiebra, y luego la fusión y la decisión. Sí. Después dice, la reducción a 1 del número de miembros, la denegatoria o la revocación de la autorización estatal para funcionar, el agotamiento de los bienes o cualquier otra causa. Bien. Entonces tenemos todas esas causas, que seguramente debe haber alguna más que el código no mencione. Vamos a suponer, tenemos un ente, una persona jurídica, observamos que se da alguna de las causales de disolución. ¿Qué pasa? Inmediatamente empieza una etapa de liquidación de la persona jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que empezar a tender a dejar de existir. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, se abre esta etapa de liquidación. Durante esta etapa de liquidación, la persona jurídica ya no tiene capacidad para llevar a cabo cualquier acto compatibles con su objeto, sino que únicamente puede realizar actos tendientes a, y anoten, realizar el activo y pagar el pasivo, ¿bien? ¿Qué significa? Realiza el activo, es decir, vende los bienes, y con eso cancela el pasivo, ¿bien? Entonces, se cancelan las deudas y se venden los bienes. Probablemente, durante esa etapa, la persona, durante esa etapa no va a poder realizar ningún otro acto que no sea tendiente a lograr su desaparición como persona jurídica, ¿bien? Entonces, vamos a suponer que es una entidad que se dedica a la venta de chupetines. Bien, entra en una etapa liquidatoria y le surge la posibilidad de un nuevo contrato para vender chupetines. ¿Lo puede aceptar? No, no lo puedo aceptar. No puede, en principio no podría, ¿bien? Lo que podría hacer es vender, ¿sí? Todo lo que tiene. Si tiene ya una producción de chupetines, la puede vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a desaparecer, pero en principio no podría continuar trabajando conforme a su objeto social, ¿bien? Entonces, una vez que se realiza el activo y se cancela el pasivo, probablemente haya un remanente, ¿sí? De bienes, que puede ser bienes en especie, puede ser en dinero, puede ser lo que sea, ¿bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese remanente? Normalmente, si fuera una sociedad, vamos a suponer que tenemos 5 socios en una sociedad que tienen un 20% de la sociedad cada uno se llevaría un 20% del remanente, ¿bien? O si tenemos un socio con un 50% y 2 con el 25%, uno se lleva el 50% del remanente y los otros 2 se llevan el 25% cada uno, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de asociaciones civiles y de fundaciones, la respuesta es distinta sobre la respuesta A, qué es lo que se hace con el remanente, ¿bien? Entonces el 185 nos dice, el procedimiento de liquidación se rige por las disposiciones del estatuto y se lleva a cabo bajo la vigilancia del órgano de fiscalización. Lógico, porque dijimos que el órgano de fiscalización tenía por función controlar el manejo patrimonial dentro de la entidad, ¿bien?
Cualquiera sea la causal de disolución, el patrimonio resultante de la liquidación no se distribuye entre los asociados. Bien, entonces, dijimos, en la sociedad se distribuye. Acá el código expresamente nos dice que en las asociaciones civiles no se va a distribuir el remanente. Dice, en todos los casos debe darse el destino previsto en el estatuto, y a falta de previsión, el remanente debe destinarse a otra asociación civil domiciliada en la República de objeto igual o similar a la liquidada. Bien, entonces, se produce la liquidación, queda el remanente, no se distribuye entre los asociados, sino que se destina a una asociación civil de igual o similar objeto domiciliada en la República. Bien. Vamos a ver. Y en la fundación es lo mismo. Dice, paren que me pregunta alguien en el chat. En ese caso sería un hospital, un ejemplo de un hospital. No sé, porque no sé en qué caso estamos hablando. Decimos que tiene que ser una asociación civil que tenga un objeto similar. Que el que termina tiene que tener el mismo objeto que el otro, con el mismo objeto constitutivo. Un hospital probablemente no tenga la forma de asociación civil, entonces tampoco podría ser. ¿Sí? Después van a ver ustedes en sociedades que por ejemplo, las financieras, las empresas financieras siempre tienen que adoptar la forma de sociedad anónima. ¿Sí? Las farmacias creo que siempre tienen que adoptar la sociedad, el tipo de sociedad de comandita simple. Entonces van a ver que cada una de los rubros a veces tienen determinados el tipo de ente jurídico que tienen, de forma jurídica que tienen que adoptar. Probablemente los hospitales no sean asociaciones civiles, o sí, no lo sé. Pero en principio tenemos que estar a la finalidad o al objeto, ¿sí? Similar a la que se extingue. Bien, y en las fundaciones dice, en caso de disolución, el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o de bien común, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República. Es decir, lo tienen que dar a una fundación o a otra entidad que cumpla básicamente las mismas condiciones, ¿sí? Que tenga ese fin de bien común y que no tenga fin de lucro. Y luego dice que las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso del remanente de los bienes requieren la previa aprobación de la autoridad de Contralor. ¿Quién era la autoridad de Contralor? Dijimos, aquella misma autoridad que otorgaba la autorización para funcionar. ¿Bien? Porque las fundaciones, dijimos, no tienen un órgano de fiscalización interna, salvo que deseen crearlo. Bien, chicos, nada más. Paren que termino de compartir pantalla. Bien. Prendan las cámaras un minuto. Es temprano. Buenísimo. Bueno, nada. El jueves ya rinden. Díganme si tienen alguna duda, último momento, si les quedó claro esto, si quieren que charlemos de algo, que no sea lo que vayan a plantear mañana por ahí en la clase de repaso. Y si no, bueno, ya les deseo suerte y los veo el jueves. ¿Sí? No se pongan nerviosos, estudien, traten de estudiar siguiendo un poco como lo dimos en las clases, no porque lo vayamos a tomar así, sino porque la idea es acercarles una forma de acceder al conocimiento de los temas un poco más ordenada. Bien. Recuerden leer lo que hay en el campus, que por ahí algún fallo les podemos preguntar. Por yo les dije el tema de embriones crioconservados, se los voy a preguntar. Bueno, capacidad, obvio. Vamos a ver. En las primeras unidades estudian constitucionalización del derecho privado, diferencia de derecho privado y público. La unidad 2 y la 3 estudian las que son sencillas, son breves. Efectos de la ley con relación al tiempo. Yo sé que es difícil, pero al doctor Trobo le encanta, así que si les toma él, les va a preguntar seguramente algo. La unidad de codificación no es muy importante. Luego, relaciones jurídicas y derechos subjetivos, que lo vieron conmigo, era bastante breve. Yo hice la clase un poco larga, pero es bastante breve. Estúdienlo porque son un par de conceptos y nada más. Más que nada, si les preguntamos de esa, le vamos a preguntar ejemplos, ¿sí? Porque las definiciones son muy breves y la idea es que lo entiendan. Persona humana, estudien todo.
Capacidad, menores de edad, inhabilitación, estudien, ¿sí? Eso es muy importante, el tema de capacidad. Y persona, comienzo de la existencia y fin de la existencia es muy importante también. ¿Los atributos los demás los vieron, además de la capacidad? Sí, Sí, buenísimo. nombre, Bien, es cortito. domicilio y todo. Sí, es muy breve. ¿Vieron la ley de Profe, te identidad hago de una género? pregunta. Sí. ¿El fallo de La Plata y el de Artavia Murillo, hay algún otro? No, esos dos. Esos Esos dos. dos. ¿Vieron la ley de identidad de género cuando vieron nombre? No la vieron. No, no No, recuerdo. no la vimos. No. Ok, listo. Así no les pregunto de eso entonces. Les iba a preguntar cambio de nombre en la ley de identidad de género, pero bueno, no lo vieron. Tampoco está acá en el programa. Derechos personalísimos, alguna pregunta debe haber, seguramente. Quizás no tantas, pero nada, sepan diferenciar uno del otro. Bien. Bueno, extinción ya les dije. Y personas jurídicas sepan principalmente la parte general, que, a ver, ¿qué es lo que más importa de la parte general? Ya les voy a decir. Esperen que tengo acá anotaciones. Primero, de personas jurídicas, ¿qué importa? Ya les voy a decir, a ver. Principio de especialidad. ¿Saben lo que es el principio de especialidad? Principio de especialidad es esto de que el código, la ley le otorga personalidad jurídica a la entidad solamente a los fines de cumplir su objeto, ¿sí? Entonces, el principio de especialidad importa que es capaz siempre y cuando la persona jurídica vaya a realizar actos compatibles con su objeto, ¿bien? De alguna manera, el principio de especialidad limita la capacidad de la persona jurídica, ¿bien? Esto lo tienen en el 141. Perdón, eso tiene que ver también con la relación de la buena fe y todo eso también, ¿no, profesora? O sea, Eso se tiene que puede ver con la relacionar. inoponibilidad de la persona jurídica, ¿bien? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué otro tema es importante de persona jurídica, parte general? Comienzo de la existencia de la persona jurídica, que son estos tres sistemas que les comenté hoy, de constitución libre, de registro y de autorización para funcionar, o de autorización estatal, ¿bien? Luego el tema de la personalidad diferenciada, ¿sí? Es este principio que implica que, rápidamente, no me acuerdo si está en algún artículo, sí, 143, personalidad diferenciada. ¿Qué significa? Esta idea de que la persona jurídica es un ente distinto de sus miembros, ¿sí? Individualmente, e incluso la reunión de los miembros es una persona distinta de la persona jurídica, ¿bien? Entonces, esto tiene impacto, el principio de la personalidad diferenciada tiene impacto en tres aspectos. Primero, en la personalidad en sí, ¿bien? Son sujetos distintos, son centros de imputación distintos. En segundo lugar, impacta en cuestiones de patrimonio. Los patrimonios van a ser dos patrimonios diferenciados, uno del de los socios y otro el de la persona jurídica. Y en tercer lugar, impacta en la responsabilidad. ¿Bien? Entonces, es decir, la responsabilidad del ente va a ser distinta de la responsabilidad de cada uno de los miembros. ¿Sí? Probablemente si los miembros tienen una responsabilidad limitada, entonces no se hagan cargo de las deudas de la persona jurídica. ¿Bien? Entonces, este principio de la personalidad diferenciada, recuerden, tiene tres impactos: persona, patrimonio y responsabilidad. Bien. Y otro tema importante de personas jurídicas es la inoponibilidad de la persona jurídica, ¿sí? Eso lo habrán estudiado con el doctor Trobo, que les debe haber hablado un montón. No sé si los dio él, pero entiendo que sí. Igualmente, Es el concepto cuando se le corre el velo a la persona jurídica, ¿no es cierto? movimiento del velo, sí. Que justamente tiene que ver con el principio de especialidad, porque dijimos, el principio de especialidad importa que la persona jurídica tiene capacidad siempre y cuando sea para realizar actos afines a su objeto. ¿Qué pasa cuando el acto que realiza la persona jurídica no es afín a su objeto? Es esto que decimos, se da la inoponibilidad de la persona jurídica, ¿bien? Por eso guardan esa relación estrecha. Igualmente les digo, estos temas de parte general, si quieren ver la clase del cuatrimestre pasado, la tienen, si les queda alguna duda. ¿Qué más? Después, responsabilidad a mí de los administradores, eso a mí no me interesa. No sé si al doctor Trobo, pero a mí en principio no me interesa demasiado preguntarles.
Después, bueno, personas jurídicas públicas y privadas, es muy sencillo. Y después el tema de los atributos de la persona jurídica, que recuerden que les dije que no deben confundir, ¿sí? Que los atributos se reservan únicamente para las personas físicas y las personas jurídicas tienen estas características como nombre, domicilio y patrimonio, pero no tienen aquello que llamamos atributos de la personalidad. ¿Bien? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase de atributos? Nada, eso, nombre, domicilio y patrimonio es muy sencillo. El nombre les dice más o menos cuáles son las reglas para darle un nombre a una persona jurídica. El tema del domicilio habla de la sede, del centro de la administración, y eso es muy breve. Y el patrimonio, nada, no dice, miren, acá tengo la clase pasada, del cuatri pasado, y es nada, es esta idea de que sí, la persona jurídica tiene que tener un patrimonio de alguna manera acorde al fin propuesto. ¿Bien? Nada más de persona jurídica. Yo sé que es un tema feo y que es muy sobre la fecha. Pero bueno, esto es todo. Chicos, ¿queda alguna duda? Y si no, ya cortamos. ¿Nada? Bueno, nos vemos entonces el jueves, 11 de la mañana arrancaremos. Y bueno, chicos, éxitos para todos. Y cualquier consulta de hoy al jueves, yo les diría hasta mañana a la noche, la pueden hacer por el chat, por el WhatsApp, o nos pueden mandar mail. ¿Bien? Ya el jueves traten de no hacer preguntas porque no está muy bien visto, la verdad. Acá me preguntan si la unidad 14 tiene algún tema relevante. Es el de muerte, extinción de la persona humana. Sí, a ver, traten de estudiar un poco cada uno, son 3 institutos: muerte, ausencia o presunción de fallecimiento. Traten de recordar más o menos los plazos, ¿sí? Los plazos y los 3 casos de presunción de fallecimiento siempre los preguntan, ¿sí? Y los plazos estos que les digo eran 6 meses, 2 años y 3 años, creo, si no me olvidé ya. Nada más, ¿bien? Profe, una consulta. Sobre Sí. adopciones, ¿hacen alguna pregunta en particular? Adopción. Sí, ¿Dónde viste adopción? porque tengo unas preguntas tentativas que estaban subidas al set y una dice, ¿qué tipos de adopción ampara el Código Civil y Comercial? Esos Y son preguntas de camino. no la pude encontrar por ningún lado. No, mira, Laura, yo te diría que estudies del programa. Las preguntas esas no te van a servir de nada. O sea, yo sé que hay docentes que se ofenden. A mí la verdad es que no me ofende. O sea, revisen el material que quieran revisar. No, con el La pregunta la voy a programa armar. tengo hecho todos los resúmenes, todo está en base al programa, pero anoche me puse Por a eso te digo, desmembrar estas preguntas. a mí no me ofende de ninguna manera, no me molesta. Cada uno tiene sus métodos. A lo que voy es que digo, no pierdas el tiempo con eso, porque probablemente debe ser del código viejo eso, quizás. Porque el código nuevo incorporó la adopción de integración, que es una adopción distinta a las que estaban antes. Entonces probablemente tenga algo que ver con eso, con el cambio ahí. No, Bueno, yo te diría que en principio, si en el programa no hay nada sobre adopción, no vamos a preguntar nada sobre adopción. ¿Bien? listo, muchísimas gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. Éxitos para todos y bueno, estudien. Chao, Gracias, chicos. profe. Gracias, profe. Chao.